ustedes con Todo y Pensini por Globovisión, aquí en vivo y directo. Les mando siempre un saludo desde aquí, de los estudios de la Florida. Tenemos nuestro próximo invitado, Luis Oliveros, economista. Bienvenido, Luis. Gracias por estar con nosotros la tarde de hoy. Gracias a ti, Pedro. Bueno, mucho material, mucha tela que cortar. Sí, demasiado. Bueno, vamos a empezar por el tema que hemos conversado sobre los bonos, porque no es que solamente la posición que se vendió de PDVSA a Goldman Sachs ha creado todo un escándalo internacional, sobrepasa la frontera, sino que ahora se está pretendiendo vender nuevos bonos, pero a deep discount, a un descuento muy profundo de 80%, o sea, una ganga para el que los compre. Vamos a empezar por partes, vamos a empezar por el tema de Goldman Sachs, porque desde mi punto de vista no tiene que ver tanto con la parte financiera, porque cualquiera puede hacer un negocio. Claro. Pero está más la parte, el cuestionamiento moral de la operación. Hablemos un poquito. Mira, es una operación extraña, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Donde yo, más allá de castigar a Goldman Sachs, y eso lo hemos hablado, lo hablamos en la radio y lo hemos hablado personalmente, yo como venezolano me pregunto por qué la Contraloría no está investigando esta operación. ¿Y por qué la Contraloría? Aquí hay una operación donde hay unos, PDVSA le da unos bonos a Banco Central, y Banco Central decide venderlos a un intermediario. Y mediante ese intermediario llegamos a Goldman Sachs. Aquí la primera pregunta es, ¿por qué Banco Central no vende esos bonos directamente a Goldman Sachs? ¿Y por qué Goldman Sachs pasa por el intermediario? Porque Goldman Sachs se ensucia las manos compra y venta, con cada salto, cada brinco hay una comisión. Exactamente. Lo otro es, ¿quién es este intermediario? Es un intermediario, una casa de bolsa grande, era necesario el intermediario, y cuando te das cuenta es, aparte tiene un nombre bastante feo, dinosaurio, no sé qué cosa, la casa Dinosaur. Dinosaur. Lo que pasa es que el dinosaurio representa algo prehistórico de atrás, del atraso, algo que se extinguió. Por eso es que es raro que se llame, en vez de llamarse conejo, que es rápido, se llama dinosaurio, ¿verdad? Pero ¿no? pero más allá de eso, Esto es una empresita que no había hecho muchas operaciones. Había hecho operaciones muy pequeñas. Y ahora de repente se encuentra con un deal de 2.800 millones de un bono, donde lo están vendiendo 31%, donde hay 865 millones de dólares de entre un país y un gigante como es Goldman Sachs. Entonces yo creo que aquí debería la Contraloría haber investigado esto. No, yo no me explico por qué Goldman Sachs se ensucia las manos con ese intermediario y no le pregunta directamente. Porque era un negocio. Luego viene el tema del descuento. ¿Por qué 31% si un bono parecido debería estar como en 40, 42%? Entendemos que no puedes salir al mercado a colocar 2.800 millones de una vez porque te va a castigar, el mercado no tiene tanta profundidad, el apetito de riesgo venezolano no es tan alto, pero tú has podido haber colocado partes o pudiste haber hecho algunas cosas. Entonces aquí es donde te dice, oye, ¿por qué 31%? ¿Por qué no 44, 40 o 41? Hay un 10% que Venezuela deja de percibir. Pero es un 25% el valor del bono. Pero la otra pregunta es, bueno, mira, si Venezuela estaba tan necesitada de sacar ese bono, ¿por qué no llamaste a las empresas de farmacia, a las farmacéuticas? Tienen unas deudas gigantescas con esas empresas y le das ese bono al precio de 45 o 50%. Te sientas a negociar con esas empresas, o con empresas de comida. Llamas a Nueva Zelanda, ¿sabes? Eso es un punto interesante y el gobierno no lo hace. Entonces aquí viene lo otro. El gobierno necesita el cash. Es un gobierno que hace esta operación sumamente rara, sumamente apurada. Y nada transparente. Nada transparente y desde mi punto de vista dañina para el patrimonio nacional porque, mira, vale, es 31%, es mucha plata que estás dejando de percibir. Pones a ver, recibes 800 millones, pero tienes que pagar 3.000 a la final más intereses. El flujo de caja es grosero. Ahora, fíjate una cosa, que el presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, le escribió una carta impecable desde mi punto de vista al CEO de Goldman Sachs, donde le dice, you made a buck, te ganaste unos reales, está bien, pero moralmente vas en contra de tu misión y valores, donde tú no vas a ayudar a países que están cuestionados por derechos humanos, etcétera. Y ahí es donde pueden también entrarle. Pero si le hubiera escrito una carta al Securities Exchange Commission, la Comisión Nacional de Valores, exigiéndole la transparencia de esa operación, a cuánto se lo vendió el gobierno venezolano a Dinosaur a cómo entra, cuánto fue el spread, todo eso es un tema un poco más delicado. Mira, ese punto es importante porque institucionalmente la Asamblea Nacional tiene que decirle a la FED que investigue. Pero institucionalmente en Venezuela, y esa es otra evidencia que tenemos una falla institucional muy grande, e insisto otra vez el tema de la Contraloría tenía que haber investigado qué pasó, porque para eso está la Contraloría. La Contraloría no puede estar, pasan estas cosas y se hace la vista gorda, no. La Contraloría, y ojo, yo no quiero una Contraloría que sea de oposición ni que sea del gobierno, yo quiero una Contraloría que respete la ley,
como igual queremos una fiscalía que respete la ley, que no sea ni de oposición ni de gobierno, sino que respete la ley y haga las cosas como, oye, últimamente las ha estado haciendo de manera realmente bien. Entonces, el otro tema es, ¿por qué la Asamblea Nacional, desde mi punto de vista, sigue con el tema de Goldman Sachs tocando lo que es el tema ético? Mira, a mí me parece que la Asamblea Nacional está agotando todos los caminos, está poniendo el dedo en la llaga y hay que explicarle a la gente lo que significa esta operación. Esta operación significa un endeudamiento neto importante porque los intereses que pagaba PDVSA se los pagaba Banco Central, ahora sale del gobierno y ahora se los paga directamente un privado. Ahí hay un endeudamiento neto. ¿Cuántos son las reservas internacionales del país en este momento? Unos 10.200, 10.300 millones de dólares. Ahora fíjate, se está emitiendo un bono, o está emitido, perdón, se está vendiendo un bono al 20% del valor, un descuento del 80% por la mitad de esas reservas internacionales, por 5.000 millones de dólares que se van a recibir 1.000 millones, pero se van a tener que devolver 5.000, la mitad de las reservas, y lo que se va a recibir es mínimo, es 20%. ¿Por qué se va a hacer ese malísimo negocio y quién lo va a heredar? Mira, aquí lo que está diciendo el gobierno, lamentablemente, y ese es el mensaje que está mandando el gobierno. ¿Por qué si tú tienes 10.000 millones de dólares en reservas internacionales tienes que salir a hacer negocios tan malos? Un ejemplo, usted que está en su casa. Si usted tiene unos ahorros en su casa y tiene un carro, ¿por qué sale a liquidar el carro? Porque eso es lo que está haciendo el gobierno, a hacer una venta de garage, a Tienes liquidar. un Ferrari que lo puedes vender bien. Bueno, vamos a hacer un Ferrari, porque esos bonos de Venezuela están un poquito golpeados, pero vamos a poner un Ferrari para no... Por el valor, ¿cuánto nos podemos comprar? Muchísimo, ¿no? O cuántos se compraron los que se metieron en esa comisión. Pero bueno, vamos a suponer que tengas un Ferrari un poquito viejo, pero tienes el Ferrari ahí. Y decides liquidarlo en vez de tocar tus ahorros. Entonces aquí la gran pregunta que uno se hace es, ¿realmente tenemos esos ahorros? ¿Esa calidad de los ahorros es tan líquida? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no usas tus reservas y decides liquidar activos de una manera tan mala? Yo no estoy criticando la venta del activo, estoy criticando el precio en el cual tú estás vendiendo los activos. Claro. Porque si el Ferrari tiene un precio de mercado de 100.000 dólares y tú lo vendes en 90, bueno, mira, hubo un descuento. Ahora que tú vendas el Ferrari en 40.000, allá hay algo que está pasando. ¿Para qué se utilizaron esos fondos? ¿Tienes idea? Mira, volvemos al tema de la transparencia, una palabra que no gusta en el gobierno. Transparencia. Un gobierno transparente, esos 865 millones de dólares han debido haber entrado directamente a reservas internacionales. ¿Por qué? Porque el mismo Banco Central fue el que los vendió. Pero entró la mitad de lo que... Entró la mitad, otra mitad parece que fue a Bandes, otra mitad parece que fue a pagos de deuda con Rusia, con X. Aquí el tema es que no hay transparencia y no se sabe bien a dónde fueron esa plata. Y lo peor es que parece que estás vendiendo un activo, lo estás rematando para pagar deuda. O sea, un negocio malo donde lo veas. Se le está acabando la capacidad de crédito, el flujo de caja al país, porque ya con estos últimos remates, mira, ya Citgo está comprometida completamente, sí. Rosneft tiene la mitad, sí. El petróleo cada vez producimos menos, y ¿de dónde se va a sacar plata para pagar todos esos compromisos también? A ver, PDVSA está ahorrando, por eso es que estamos viendo una disminución importante de las importaciones. Lo del DICOM, para que tengan una idea, este es el quinto sistema cambiario. Los 4 anteriores, de Nicolás Maduro, los 4 anteriores, siempre en los primeros días habían hecho que el paralelo bajara. Después, con el pasar del tiempo, cuando el mercado se daba cuenta de lo que era el sistema cambiario, subía. Este quinto, de una vez se dejó tontería. El paralelo está subiendo y los resultados no han sido muy buenos, no han sido para nada buenos, y el paralelo sigue como Buzz Lightyear. Entonces, al final, ¿qué es lo que está pasando? El gobierno está ahorrando para pagar deuda. Junio y julio le tocan pagos de 150 millones de dólares. Ya pagó 35 el primero de este mes. El tranche duro es en octubre. Octubre y noviembre son con más de 3.000 millones de dólares. El gobierno está ahorrando. Pero estos pagos yo estoy seguro, Pedro, que esto no es para pagar deuda externa. Tal vez para pagar algo con Rusia, pagar algunas cosas de corto plazo. Esta plata es para hacer, creo yo, y lo puedo apostar, podemos jugarnos un café. Esto es para hacer campaña electoral para la Asamblea Nacional Constituyente. Esto es para algunos dulces en el DICOM, que igualito el DICOM no, en las 2 subastas ha sido como 24 millones en cada subasta, pero esto es para hacer campaña electoral de cara a la Asamblea Nacional Constituyente. Los números hoy indican que la Asamblea Nacional Constituyente tiene la misma popularidad que el presidente Maduro, no llega a 20%. Por ejemplo, los números indican que la fiscal general tiene un nivel de aprobación cercano al 60%. Dentro del mismo chavismo ven bien a lo que está haciendo la fiscal general. Y aquí volvemos otra vez con el tema institucional, que para mí es importantísimo y es algo que yo escribo mucho de esto y que estamos escribiendo y que escribí en este libro es, nosotros no queremos una fiscal que esté parcializada por ningún ámbito político. Sino queremos que cumpla con su deber constitucional. Que cumpla con su deber y que cumpla con la Constitución. Y eso es lo que está haciendo y la están criticando por eso. Eso es lo que nosotros... La tildaron de loca. El diputado Pedro Carreño. Bueno, Pedro.
Pero hay que ver quién te tilda a ti. O sea, uno en Twitter a uno le Lo bulean, lo scratching. ¿verdad? Pero a ti te preocupa cuando alguien que tú tienes aprecio, cuando tú le tienes Claro, respeto, sí. pero cuando tú ves quién es el que te está criticando a ti o quién es el que te está faltando respeto, tú dices, bueno, mira quién me está faltando respeto. Sí, pero van a tener que criticar a muchos porque hay un chavismo crítico, un chavismo que no está contento y ellos se llaman el factor no polarizado. Gran parte de los exchavistas están creciendo esta marea socialista como ellos mismos se definen. Y vemos, por ejemplo, un Cliver Alcalá Cordones dando declaraciones importantes diciendo que las Fuerzas Armadas no están de acuerdo en su totalidad con la Asamblea Nacional Constituyente. Vemos a una Eva Gollinger que ha sido extremadamente chavista diciendo que no está de acuerdo. El exministro del Interior, Rodríguez Torres. Sí, También el ex ministro de PDVSA, Rafael Ramírez, defendiendo la Constitución Si de tú Chávez. quieres paz y quieres generar paz y quieres mejorar el país, tú no puedes violar la Constitución. Tú tienes que buscar mecanismos para sentarte a dialogar, a negociar, pero a mejorar la situación económica, política y social de un país. Tú no puedes decirle al país, yo quiero lo mejor para ustedes, voy a violar la Constitución. Eso no es paz. Vamos a ir un corte, Luis. Al regreso quería saber cómo afecta esta Asamblea Nacional Constituyente a la economía. Seguro. Sobre todo si se va a una economía comunitaria, quizás al estilo de la Unión Soviética o de Cuba. Ya regresamos. De nuevo con ustedes, aquí en Con Todo y Pensini por Globovisión. Bueno, seguimos con nuestro invitado de hoy, Luis Oliveros, economista. Estamos hablando precisamente del tema financiero, la economía, y dejamos una pregunta al aire, Luis, sobre esta nueva Asamblea Nacional Constituyente que trae muchas sorpresas, sobre todo cuando te amenazan que es comunal y suena a comunismo, y muchos han hablado que puede cambiarse el nombre del país, que puede cambiar el sistema republicano, que podemos quedarnos hasta sin la propiedad privada, y un sistema que de un país que está muy arraigado con Venezuela en este momento, que es Cuba. Podíamos, en vez de ellos liberarse como prometieron y sus derechos humanos y todo, recuperarlos como se lo prometieron Obama y al Papa, más bien vamos a nosotros ir hacia allá. Sí, nosotros nos dijeron que íbamos hacia Cuba, Cuba se está saliendo y nosotros estamos empeorando a pasos agigantados. Antes de responderte, te traje este libro. Oye, muchas gracias. Aquí hay varios amigos tuyos que estás escribiendo ahí. Está José, está Asdrúbal, está Tamara Herrera, bueno, Ramón Guillermo Aveledo. Es un poquito hablar sobre soluciones al problema económico en Venezuela. Oye, qué bien que se planteen soluciones. Oye, muchas gracias. Valoro mucho este regalo y lo voy a leer. La nueva economía venezolana, propuestas ante el colapso del socialismo rentista. Tu capítulo, ¿qué lo escribiste, por cierto? Lo escribo con José Manuel Rodríguez y hablamos sobre qué hacer con el ingreso petrolero, qué hacer con la renta petrolera. Que es algo interesante porque en estos 100 años tú revisas la Constitución y no hay límites. Y no han habido límites para que los presidentes hagan o sea, no hay límites para que ellos utilicen el ingreso petrolero. Entonces, bueno, y si no, pasan por encima de eso. Exactamente, y eso es lo que está pasando. Entonces nosotros colocamos algunas cosas ahí, Se hablamos llama situado constitucional, creo. Y Rafael Caldera, antes de irse, habló del Fondo de Estabilización Macroeconómica. Algo así como un botín que luego se repartió, luego Hugo Chávez utilizó muy mal del 99 hasta el 2005-2006, que ya dejó solamente $3 millones. Cuando había una buena cantidad de plata para estos periodos, por ejemplo, de caída de los precios del petróleo. Entonces, nosotros hablamos de reglas fiscales. Bueno, pero para ser un poco justos, Venezuela no es el único país, son muy pocos los países que han podido superar la maldición holandesa. Claro. Y han sembrado realmente el petróleo. Fíjate que Arabia Saudita se acaba de dar cuenta y tiene un plan 2030 para invertir dentro de su propio país y sembrar el petróleo como se debería hacer aquí en Venezuela. Bueno, nosotros ahí casualmente tocamos el tema de Arabia Saudita, porque Arabia Saudita quiere colocar entre el 5 y el 10% de las acciones de Saudi Aramco en la bolsa de valores. Quiere privatizar 5 a 10%. Y con ese dinero van a financiar parte de ese proyecto que tú estás hablando. Kuwait ha dicho que le gusta, Emiratos Árabes también. ¿Tú te imaginas que Venezuela se plantee esa posibilidad? Claro, aquí el problema es un tema social, también un tema de sociedad. Si yo hablo ahorita de privatización de PDVSA con todos estos problemas, la palabra neoliberal nos van a empezar a atacar y nos van a empezar a insultar. Pero yo creo que en Venezuela se deben tocar esos temas, se debe hablar de reglas fiscales. Hay 90 países en el mundo que se deben de tocar todos los temas y analizar todos los escenarios y escoger lo que tiene más probabilidad de éxito. Es así.
¿Por qué? Porque nosotros necesitamos generarle bienestar al venezolano. Nosotros tenemos 300.000 millones de barriles de petróleo enterrados y la tendencia indica que en 50 años es muy poco lo que vamos a poder hacer con el petróleo, cómo se está desarrollando el mundo. Entonces tenemos que ver qué hacemos con ese petróleo ya. Sobre todo que tenemos la amenaza que Estados Unidos está produciendo petróleo y más bien Venezuela le está comprando petróleo a los Estados Unidos, como cambian las cosas. Bueno, la tendencia es, en 98 producíamos 3,5 millones, la tendencia de Venezuela hoy es a llegar este año a 2 millones de barriles. Nosotros perdimos 1,5 millones de barriles en 18 años. Entonces, oye, eso es imposible, con esos niveles es imposible sacar a gente de la pobreza. Entonces tenemos que empezar a pensar qué hacer con el sector petrolero. Un ejemplo rápido, reglas fiscales. Hay 90 países en el mundo con reglas fiscales. En América Latina solamente Argentina, Bolivia y Venezuela no tienen reglas fiscales. Y una regla fiscal es algo interesante para ponerle, no una camisa de fuerza, sino límites a los gobiernos para ahora Me de quedan gastar. 2 minutos la respuesta sobre la Asamblea Nacional Mira, Constituyente. yo escribí en mi blog sobre eso. Rapidito. ¿Cuál es tu blog para buscarlo? Luis, uno coloca, o lo buscas en mi Twitter, @LuisOliveros13, ahí te manda al blog. Ahí rápidamente, ¿qué nos puede traer una primera leída de qué puede traer esa Asamblea Nacional Constituyente en economía? Mira, tan sencillo como que todas las cosas malas que ha estado haciendo el gobierno, por ejemplo, financiamiento deficitario, el financiamiento de los déficits fiscales, que en la Constitución está que no se debe hacer. Bueno, eso lo van a quitar y ahora eso va a estar libre, eso va a ser permitido totalmente. La Asamblea Nacional, el gobierno no se puede endeudar, como lo que estaba pasando con los bonos, no puede endeudarse sin pasar esas cosas por la Asamblea Nacional. El presupuesto de la Nación, todo eso. Bueno, con la Asamblea Nacional Constituyente, eso va a dejar de ser una formalidad, lo van a quitar. Al final, ¿qué es lo que estamos viendo? Que con esta Asamblea Nacional Constituyente las instituciones pasan a un segundo plano. Se acaban las instituciones en Venezuela. Se acaba, por ejemplo, el tú rendir cuentas. Un gobierno le rinde cuentas a su gente, le rinde cuentas a la Contraloría, le hace caso a la Fiscalía, un Banco Central independiente, instituciones independientes, eso muere. Y pasaríamos a un sistema dominado única y exclusivamente por el presidente, ya con rango constitucional. Eso significa sencillo, una crisis económica y una pobreza mucho mayor de la que tenemos hoy en día. Si usted cree que hoy tenemos pobres y que la cosa está mal, con la Asamblea Nacional Constituyente es mucho peor. La Asamblea Nacional Constituyente generaría en la economía venezolana efectos mucho más negativos que una caída sustancial del precio del petróleo. Bueno, Luis, muchísimas gracias por estar con nosotros. A ti, Pedro. @LuisOliveros13. Sí. Para buscar entonces tu blog y leerlo. Y te prometo leer por lo menos el capítulo tuyo rapidito. Después leeré lo demás. Gracias por no hay mejor regalo que regalar música y un buen libro. Así que muchas gracias. Ya regresamos con más para ustedes aquí con Tony Pensini por Globovisión.